México sorprende al mundo y rompe todos los pronósticos. Por primera vez en 20 años ha superado a España en el ranking de las economías más grandes del planeta. El Fondo Monetario Internacional ha reportado que México ha superado por primera vez en 20 años a España en el total del Producto Interno Bruto. Esto no había sucedido en más de 2 décadas. La excolonia mexicana ha superado al Imperio Conquistador. Esto se dio a conocer en la reunión anual de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde cada país reporta el PIB en su propia moneda, por lo que, para compararlos, es necesario que sean convertidos en una divisa común, en este caso el dólar. El Fondo Monetario Internacional anunció que el valor de la economía mexicana será de 1.42 billones de dólares, mientras la española valdrá 1.39 billones. En otras palabras, todos los bienes y servicios que va a producir México a lo largo de 2022 serán más valorados por el mercado que los generados por España, conocida como la madre patria. Esto se debe en parte a la depreciación del euro frente al dólar y la estabilidad del superpeso mexicano, que en videos pasados hablamos sobre el fuerte valor de la divisa mexicana. La última vez que México logró tener una economía más grande que España fue hace 2 décadas, en 2002, cuando la riqueza nacional estaba valorada en 772.000 millones de dólares, la mitad que ahora, y el país europeo contaba con un PIB de 708.000 millones. La institución que encabeza Kristalina Georgieva calcula que México va a colocarse en la posición 15 en el ranking de las economías más grandes del planeta este año, tras desplazar a España al lugar 16. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial esta noticia tras anunciar que México ya superó el Producto Interno Bruto y la generación de riqueza de España por el buen desempeño de la economía mexicana y sin deuda adicional. Tenemos estabilidad económica, les voy a presumir. Ayer hablé con el secretario de Hacienda que estuvo en Washington y me dijo que vio a Larry Fink, que es el de un fondo de inversiones, BlackRock, y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado la crisis originada por la pandemia, porque no nos endeudamos. Hace poco, no sé si sea cierta la cifra, que tiene que ver con España, se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza, que incluso ya estamos superando a España en generación de riqueza. Deben de ser como 20, 21 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Ya están sacando su máquina, ahorita nos van a decir. Pero lo interesante es que nosotros de esos 20, 21 billones de pesos solo tenemos deuda de 10, 12 billones, 50% del PIB. Y en el caso de España, de esos 20, 21 billones, su deuda es como de 25 billones, el doble. Entonces, sí hay diferencia. Y esos países se endeudaron con la pandemia y otros que no tengo por qué aquí mencionar, o no debo mencionar porque es hasta de mal gusto, solo porque tocaste lo de España. Y eso lo hago porque siempre hay una tendencia, ¿no?, a poner de ejemplo lo que hacen en el extranjero. Se le llama de mal modo, no lo voy a repetir, ¿cómo se le llama eso?, porque no me gusta, pero tiene que ver con los que solo exaltan, admiran lo que se hace en el extranjero y piensan que lo hecho en México está mal hecho, cuando no es así. Lo otro es también sentirnos más, eso sí lo puedo decir, se llama chauvinismo, o ese es el término político que se utiliza, es decir, que somos lo mejor, ¿no?, del mundo. Tampoco, no somos más, pero tampoco somos menos. Y sí, México
en lo que somos más, con todo respeto, es en nuestra grandeza cultural. Y de ahí dimana nuestra fortaleza. La pandemia de la COVID puso contra las cuerdas a las economías de todo el mundo en 2020. El impacto fue generalizado, aunque distinto según los países. Las diferencias se están apreciando también en la recuperación. España y México serán las dos grandes economías del mundo que tarden más en recuperar el nivel de Producto Interior Bruto previo a la pandemia, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, publicadas esta semana. Ya que la pandemia castigó de modo muy especial a las economías más dependientes del turismo, España y México son conocidas como las grandes potencias turísticas, donde su PIB depende mucho de esto. Las restricciones a los viajes y la movilidad las dejaron sin una fuente esencial de ingresos, aunque el turismo se ha recuperado con fuerza, ha tardado en hacerlo y aún no está a los niveles previos a la pandemia en la mayor parte del mundo. Ese es un denominador común de buena parte de las economías retrasadas en la recuperación. En el caso de España, el Fondo Monetario Internacional no prevé que su economía supere el nivel de PIB de 2019 hasta el año 2024. España es el país más retrasado de toda la Unión Europea, además el encarecimiento de la energía drena su crecimiento, la elevada inflación en toda Europa, está provocando una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo que castiga de modo directo a quienes tienen hipotecas referenciadas al Euribor. El mercado laboral, sin embargo, se ha recuperado de una forma mucho más rápida que en anteriores crisis, el número de trabajadores supera al que había antes de la pandemia. En cuanto a México, según los cálculos y previsiones del Fondo Monetario Internacional, va por delante de España en la recuperación. Los pronósticos de los economistas del fondo apuntan a que el PIB del país crezca solo un 1.2% en 2023 y un 1.8% en 2024. La caída del PIB en México por la pandemia fue menor que en España, pero su recuperación también ha sido menos vigorosa. Prácticamente toda Latinoamérica va a sufrir un frenazo económico en 2023, que será especialmente brusco en Chile y Colombia, según las previsiones del Fondo Internacional. El mayor impacto de la pandemia en España y su retraso en recuperarse le han hecho ceder posiciones en la clasificación de las mayores economías del mundo. Según las cifras publicadas esta semana, España antes de la pandemia era la economía mundial número 13, por detrás de Corea del Sur y por delante de Australia y México. En 2022 se prevé que se sitúe en el puesto 16, por detrás de Irán, Australia y México, según las estimaciones del fondo, que no prevé que España recupere ni ceda más posiciones en los próximos años.